Invitamos a todos los compañeros que tomen su lugar. Muchas gracias. Estaremos presentes, es la conferencia que impartirá el doctor Günter Giersch. El nombre de la conferencia es Debates, Enfoques y Modelos en Educación Intercultural. Me permito presentar al doctor. El doctor Günter Giersch tiene una maestría y un doctorado en antropología por la Universidad de Hamburgo. Ha realizado durante varios años trabajos sobre multiculturalismo, movimientos indígenas y educación intercultural. Actualmente es profesor e investigador titular en la Universidad Veracruzana, asignado, está adscrito al Instituto Veracruzano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del COMIE y además miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Les pido por favor un fuerte aplauso de bienvenida para el doctor. La dinámica que sugerimos para esta conferencia es que haya una presentación general de la participación del doctor y abriremos un espacio en donde haya las preguntas, sugerencias, observaciones que se tengan al respecto, pero hasta el final. Por tal motivo les pedimos que anoten sus preguntas o participaciones de manera muy breve y que las tengan anotadas para que pueda ser más fluido, ya que a las 6 de la tarde en punto el doctor tiene que salir porque su avión sale a la Ciudad de México, entonces tiene que regresar muy rápido. Entonces sí les pedimos por favor que sea muy concreto al final de la participación, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Marta por la invitación y por la presentación. Es un gusto estar de vuelta aquí. Lo que he preparado pensando sobre todo en los miembros del seminario y de este proyecto comparativo que se están encontrando aquí, pero por supuesto haciendo distintivo también a los demás, lo que he preparado es una visión panorámica de la educación intercultural, de los principales debates, desde qué posiciones, etcétera, se están dando, y en este sentido hay en mi presentación algunas cuestiones que se van a repetir, lo digo para los colegas estudiantes de la UNACH, que se van a repetir de una ponencia que presenté aquí hace no mucho tiempo, hace unas semanas, donde os pido ahí perdón por algunos solapamientos. Aquí un poco la estructura de lo que he preparado. Como ven, se trata de dar una visión panorámica para situarnos en ese debate y para que cada quien desde su propia posición también pueda conocer dónde nos ubicamos. En primer lugar, quisiera comenzar con unas muy breves notas introductorias, más bien de tipo conceptual. Sobre todo los que se acercan por primera vez a este ámbito de la interculturalidad en la educación se van a dar cuenta que hay un potpourri de términos, de conceptos que unos utilizan de una forma, otros utilizan de la otra. Entonces, por eso propongo en primer lugar distinguir como fases históricas de la historia reciente en la que académicamente hemos estado discutiendo. La primera fase, que de fondo se remonta al 68 y a los nuevos movimientos sociales, en la primera fase se hablaba más de lo multi que de lo intercultural. Se hablaba más del multiculturalismo por la influencia anglosajona, del reconocimiento de la composición diversa de la sociedad, pero aproximadamente desde los años 90, tanto en el continente latinoamericano como en el continente europeo, hay un distanciamiento de esta noción de lo multicultural. Algunos dicen que el multiculturalismo ha fracasado, hay varios debates sobre eso, y programáticamente en América Latina y en Europa se sustituye el hablar sobre lo multicultural con este nuevo término, que no es tan nuevo, sobre todo en la tradición indigenista latinoamericana, que es el hablar de interculturalidad o interculturalismo. No voy a entrar en los debates de dónde viene originalmente el término. Algunos dicen que fue acuñado aquí en México por Aguirre Beltrán y otros dicen que originalmente se utilizó para el caso Badao en Venezuela. Entonces hay como distintas teorías de dónde viene el término, pero tanto en educación como en salud es un término que tiene una trayectoria más latinoamericana. Y en el contexto europeo también se utiliza este término. A veces tengo la sospecha, la impresión
de que se utiliza lo multicultural, lo intercultural en vez de lo multicultural para no sonar tan anglo. Es un poco de rechazo, sobre todo en Francia, donde hay cierto rechazo ante la excesiva influencia académica estadounidense, sobre todo, ellos se quedan más con el término de lo intercultural. Y con el cambio de siglo, sobre todo aquellos que estudian migraciones, pero después de ellos también otros, hacen hincapié que en el fondo ya no podemos hablar de lo intercultural, porque lo inter tiene todavía una sugerencia metafórica de espacio entre culturas. Y ellos lo que dicen, sobre todo los que estudian en el ámbito educativo, en zonas metropolitanas con mucha inmigración, dicen, pero es que lo intercultural ya es intrapersonal. Hay niños de distintas lenguas, de distintas culturas de origen, por lo cual proponen hablar más de diversidad que de interculturalidad. Por una parte, por esta hiper o superdiversidad, o sea, de distintas lenguas, distintas culturas, pero también porque el término diversidad es más, da la posibilidad de homologar más cuestiones culturales con cuestiones de género, con cuestiones de orientación sexual, con cuestiones de diversidad religiosa. Entonces no solo se habla de lo cultural, porque a menudo hemos sido criticados en este rincón, digamos, de lo intercultural, de que se acaba culturalizando cosas que no son culturales originariamente, como diferencias de clase, como diferencias de género, etc. Entonces, varios autores ahora hablan más de diversidad y la cuestión de la diversidad. Esto, digamos, como un primer comentario de entrada. Y por supuesto que esta cuestión de la diversidad, que primero se acuñó en el contexto del norte, en ciudades metropolitanas de inmigración, pero si volteamos la mirada a nuestras realidades, nos vamos a dar cuenta que la diversidad no solo es una diversidad étnica, sino que también hay diversidades en cuanto a subculturas juveniles, a distintos estilos culturales cada vez más híbridos, cada vez más globalizados, mezclados, etc. Entonces, en ese sentido, la diversidad quiere representar el hecho de que no se trata solamente de una cuestión étnico-cultural. Entonces, esto, digamos, es la última aceptación así del término. Segunda nota introductoria que también considero importante si trabajamos con ustedes en su proyecto por una mirada comparativa. Originalmente, cuando surge el multiculturalismo, no surge como un proyecto académico o como un proyecto pedagógico, sino que surge como una demanda de un determinado tipo de movimientos sociales. Movimiento chicano, movimiento afroamericano, etc. Y por eso hay un tipo de multiculturalismo o de interculturalismo, si lo podemos traducir al contexto latinoamericano, que tiene como su objetivo la visibilización de la diferencia y el empoderamiento de los diferentes que hasta entonces habían sido invisibilizados o silenciados. Por eso se habla de cuotas, por eso se habla de acción afirmativa en este tipo de programas. Es el multiculturalismo empoderador, como aquí lo he llamado. Esto, sin embargo, es muy distinto a lo que el Estado, y sobre todo el Estado neoliberal, hace en la fase actual con estas reivindicaciones étnicas, culturales, religiosas, etc. En la fase actual, el Estado descubre, digo a través de los últimos 10 años aproximadamente, el Estado descubre que esto del multiculturalismo no es tan incómodo para él, porque el Estado en esta fase está diciendo que los grupos se autogobiernen. Subcontratemos servicios, no lo hagamos todo el Estado, porque el Estado ya no puede, tanto Estado benefactor tanto Estado benefactor ya no puede regular, entonces mejor que los grupos mismos se autogestionen, se autoadministren. Esto es lo que, tomando prestado este término de gubernamentalidad que acuñó Foucault, lo llamaría un multiculturalismo de gubernamentalidad. Es dotar a ciertos grupos, pueblos originarios, afrodescendientes, dotarlos de cierta autonomía, pero una autonomía muy acotada, para que para cosas demasiado costosas para todos, ellos mismos tengan ciertas competencias, como de devolución, de descentralización. Esto es lo que Charles Hayek llamó el multiculturalismo neoliberal, o en una metáfora que él utiliza es la metáfora del indio permitido. Hasta cierto punto puede haber competencias educativas culturales bilingües,
con tal que se queden en el ámbito meramente educativo, no salten al ámbito territorial, político, etc. Y en tercer lugar, más triste aún, el multiculturalismo también tiene un boom en el ámbito empresarial, en el ámbito comercial, porque con la diversidad cultural también se puede ganar muchísimo plata. Entonces se comienza con la festivalización de la diversidad cultural. Aquí en México lo hemos sufrido con Teotihuacán, con Teotihuacán, con Chichén Itzá, que se convierte en una especie de trasfondo para festivales, etc. Y todo eso ocurre también en otros contextos y en otros continentes, donde ahora la gestión de la diversidad en el sentido más empresarial de gestión es parte de una lógica de acumulación de capital, el patrimonio tangible e intangible que se puede vender, que se puede subcontratar, etc. Entonces, por eso cuando hablamos de multiculturalismo o interculturalismo, deberíamos siempre decir desde qué perspectiva lo estamos definiendo, desde los actores sociales, desde el Estado o desde el mercado. Son tres entradas bastante diferentes. Y por último, para cerrar esta nota introductoria, el término de diversidad, sobre todo en el ámbito educativo, también se ha utilizado con connotaciones muy diferentes. Originalmente la pedagogía nace, como ustedes saben, como una ciencia de la normalización, de la homogeneización. Por eso, desde el siglo XIX, la diversidad para los educadores es un problema. Es un lío porque lo mejor sería que todos igualitos o todos distinguidos separados por género, como se hacía antes, o por edad, o por inteligencia, o por lengua materna, etc. Entonces, a menudo el quehacer educativo tiende a homogeneizar, y al homogeneizar estigmatiza la diversidad como fuente de problemas. Distintas lenguas, incluso distintos niveles del inglés en el aula, etc. Si todos fueran los mismos ignorantes, sería más fácil para mí conocerlo. Entonces, eso es algo que arrastramos. En segundo lugar, desde los años 80, sobre todo gracias a las conquistas de los movimientos indígenas a nivel internacional, la diversidad también se convierte en fuente de derecho. La noción de pueblos originarios, los convenios internacionales establecen la diversidad como una fuente de derecho que además antecede las constituciones de los Estados-naciones contemporáneos. Con lo cual, ahora la diversidad exige políticas públicas. Políticas de visibilización, políticas de no discriminación o más activas aún de antidiscriminación, etcétera, etcétera, que es un giro. Entonces eso en el ámbito educativo lo tenemos que repensar, tenemos que reaprender, desaprender esta mirada problematizadora y reaprenderla como fuente de derechos. Por eso todo niño que nace en este país tiene el derecho a una educación en su lengua materna. Sabemos que no se cumple, pero el derecho ya se ha conquistado. Y no solo en México, las constituciones latinoamericanas son excelentes en ese sentido, mucho más avanzadas que las constituciones europeas, con el mero detalle que a menudo no se cumplen esas constituciones, o sea, no se baja realmente al aula para que se haga efectivo. Y en tercer lugar, tenemos esta aportación de la pedagogía crítica, de la educación popular y de otras corrientes no, digamos, hegemónicas de la pedagogía que insisten cada vez más que aparte de poder verse como un problema, aparte de ser fuente de derecho, la diversidad es una herramienta excelente para el trabajo en aulas heterogéneas, en grupos diversos. Esto que nos dice la pedagogía acerca del aprendizaje situado, la pertinencia de los aprendizajes y de los saberes, tiene que ver con aprovechar la diversidad que tienes en el aula. Y nuevamente, no para segregar o para separar por lengua materna o por color de piel, sino para aprovechar lo que cada quien, desde su diversidad biográfica, aporta al aula, para trabajar en grupos internamente diversos, que se van configurando nuevamente. No se trata de distinguir esos grupos de unos por un lado, otros por otro, sino de integrarlos en una aula incluyente, inclusiva. Entonces, esto es como el estado del arte muy brevemente en cuanto a los debates conceptuales, ¿no? Esto como punto de partida. Ahora, la educación intercultural, tal como la conocemos hoy en día, ¿de dónde nace? Esto explicará un poco ciertos sesgos que siempre vemos en el debate y que sobre todo en la traducción entre disciplinas
surgen estos malentendidos y estos sesgos. En cuanto a las fuentes disciplinarias de lo que llamamos hoy educación intercultural, está en primer lugar, y ese sesgo todavía se nota mucho, la antropología. Una antropología que en el contexto latinoamericano, y además con antecedentes históricos coloniales, siempre ha estado del lado del Estado-Nación. La antropología, a diferencia de otros contextos, en América Latina la antropología en el ámbito andino, en el ámbito mesoamericano, ha sido como una aliada del Estado-Nación para generar una nación al estilo europeo, pero con sujetos propios. Y por eso la antropología ha sido protagonista en esto que en Perú, en México, en Ecuador y en otras partes se ha denominado indigenismo. Que recuerden que el indigenismo no tiene nada que ver con indígenas. Tiene que ver con cómo los mestizos, o cómo los criollos, o cómo las élites piensan el problema del indígena. Como los no indígenas resuelven ese problema para los indígenas. Es parte, digamos, de esta tradición paternalista que hay. La antropología, después de muchos vaivenes y de muchas crisis, se ha intentado liberar de este legado, y gran parte de la antropología ya no se dedica a estos temas, pero si luego vas a las opciones laborales, nuevamente ves que estamos todavía en ámbitos donde se sigue trabajando en esta relación como alguien que desde el Estado está, digamos, tiene la labor, tiene la tarea de proporcionarle ciertos recursos o ciertos servicios a la población considerada indígena. Entonces, esto es una fuente disciplinaria muy importante. Por eso la centralidad del concepto de cultura, que siempre manejamos, que es como un poco la seña de identidad, si se quiere, de la antropología. En segundo lugar, y aquí en México con una larga tradición que proviene desde los años 30 del proyecto Tarasco, en otros países latinoamericanos también, hay una fuerte influencia de la lingüística, sobre todo una lingüística funcional de origen anglosajón que llegó aquí para de alguna forma tener a América Latina como laboratorio y para ver cómo funcionaba el aprendizaje de las lenguas y cómo se puede jugar con eso en un proceso de sustitución de una lengua por otra. Lo que con cierto eufemismo se llama castellanización, pero que en el fondo es un lingüicidio, ¿no? Es un intento de erradicar unas lenguas y sustituirlas por otras jerárquicamente superiores según la visión de esa época. Por eso también tenemos este legado, y en el término mismo de EIB, de Educación Intercultural Bilingüe, resuena mucho de este proyecto. Y como veremos luego con algunos ejemplos, muchos de los proyectos hoy en día llamados de educación bilingüe todavía tienen resonancias de esta idea transitoria del bilingüismo, de utilizar la lengua indígena para abandonar la lengua indígena. Lo que cualquier sociolingüista hoy en día tendría que es esquizofrénico, ¿no? Pero es como la forma que se pensaba, porque la persona normal era pensada siempre como una persona monolingüe. En tercer lugar, también tenemos una fuerte herencia de lo que en algunos países se ha dado a llamar educación compensatoria. A los indígenas les falta algo, a los afrodescendientes les falta algo, por el contexto europeo, a los migrantes les falta algo. No hablan nuestra lengua, no tienen nuestras religiones, etc. Entonces tenemos que compensarlos en algo. Por eso la educación intercultural a veces en ciertos modelos, en ciertas soluciones, se parece, con perdón, a la educación especial. La persona que obtiene nuestro servicio es un poco discapacitada culturalmente, por lo menos para esta cultura. La cultura mestiza, la cultura urbana, la cultura citadina, medio clase media, etc. Una cuarta fuente de influencias lo he agrupado aquí como sociología de las migraciones. La sociología de las migraciones nace nuevamente desde el Estado-Nación como una aliada para ayudarle al Estado-Nación a controlar poblaciones. Porque se pensaba en aquella época que lo más lógico es el sedentarismo. Hoy en día sabemos que el sedentarismo es algo muy reciente, la condición humana siempre ha sido migrante. Pero la sociología de las migraciones de alguna forma problematiza al migrante y el Estado es la solución. Entonces tenemos que controlarlo policialmente, militarmente, las fronteras, y lo convertimos así en un bicho raro. Mientras que hoy en día diríamos al contrario, los que nunca migran son un poco raros en comparación con gran parte de la población mundial que migra desde que existimos como sapiens, ¿no?
pero eso también es un sesgo que se nota todavía en la educación intercultural, con más énfasis en el europeo, tal vez que en el latinoamericano. En quinto lugar, también ha sido importante la contribución de la comunicación intercultural. El estudiar procesos a nivel micro, cómo surgen los malentendidos, cómo se da la comunicación entre miembros de distintas lenguas, distintas culturas, etc. Entonces, eso también ha sido una aproximación importante. Y por último, por supuesto, en nuestro ámbito más cercano, lo que Teresa Aguado, por ejemplo, llama pedagogía intercultural, ya específicamente una subdisciplina. Depende mucho de las disciplinas de origen. A veces es una subdisciplina de la pedagogía, a veces es una subdisciplina de antropología. Entonces se llama antropología de la educación o etnoeducación en algunos contextos, como en Colombia se le conoce más, pero es como un campo subdisciplinario nuevo que se ha ido estableciendo. Esto en cuanto a las fuentes disciplinarias. Sin embargo, como ustedes saben, hoy en día nadie puede quedarse en su nicho disciplinario de origen, sino que crecientemente hay un diálogo entre diferentes disciplinas. Aquí solo menciono algunas disciplinas que nos han servido como, tal vez como modelos a seguir. Los estudios de género, que se han desarrollado ya fuertemente, también los estudios étnicos, que es esta vertiente anglosajona norteamericana. Estudios étnicos en Estados Unidos se les llama cuando miembros de su propio grupo, de su propia minoría, alcanzan cotas académicas y generan carreras, departamentos de autoestudio de ese grupo. Tanto los afroamericanos como los chicanos han generado sus propios departamentos, sus propias carreras para estudiar su pueblo, podemos llamarlo así. Entonces, esto es un campo que no hay que confundir con el otro, los estudios culturales, que vienen más de la tradición británica, donde la literatura, la sociología de la cultura se abre para estudiar la realidad como una realidad cultural. Un concepto de cultura mucho más amplio de lo que en otras tradiciones se definía. Y por supuesto los estudios migratorios, que también son un campo interdisciplinario que hoy en día existen, y a partir de ahí, en el contexto europeo, lo que se ha llamado estudios interculturales. Entonces la idea de no quedarnos en la educación como un fenómeno escolar, sino de ver la relación entre escuela y comunidad, entre escuela y Estado, como algo más amplio. Entonces, de ahí también surge la educación intercultural. Ahora quisiera mencionar algunos problemas que veo en las teorizaciones y en los modelos que hay sobre educación intercultural. Y estos tienen que ver a menudo nuevamente con las disciplinas de origen. En primer lugar, tenemos un cierto sesgo normativo de lo que hoy en día llamamos educación o pedagogía intercultural. ¿Qué quiero decir con sesgo normativo? Si ustedes me pasan la literatura que hay, y lo acabamos de hacer para esto de los estados de conocimiento, verán que hay más trabajos sobre soluciones que análisis de problemas. Es un poco raro, normalmente debería ser al contrario, ¿no? Pero tiene que ver con nuestro afán pedagógico de que queremos saber cómo debería ser la buena educación, pero no hemos estudiado cuál es realmente el problema del aula, cuál es realmente el problema que hay en el sistema educativo. Entonces hay más estudios propositivos que estudios que realmente analizan la realidad. Y esto a la larga es un problema, porque significa que nos peleamos, nos perdemos en debates sobre modelos, pero no conocemos el aula, no conocemos la composición. Y cuando hago entrevistas con colegas, profesores frente a grupo, conocen los modelos de educación asimiladora, de tolerancia, etc. Pero si les pregunto, ¿cuántas lenguas hay en tu aula? ¿De dónde provienen tus estudiantes? No. Voy a Cartes, voy a ver qué dice, ¿no? Pero no. O sea, ahí hay un desfase, podríamos decir. En segundo lugar, en otra disciplina, que es la comunicación intercultural, si revisamos la bibliografía, vemos que hay un sesgo que intenta entender las culturas que se comunican entre sí como naciones. Entonces, rápidamente, por eso lo llamo sesgo nacionalitario. Se habla de cómo se comunica un japonés con un estadounidense y qué pasa con un británico. Y todo esto puede ser muy interesante en cierto nivel, a menudo por empresas transnacionales que quieren saber cómo funcionan sus pagos, pero es una ficción pensar que existe la cultura japonesa o la cultura británica o la cultura mexicana. Es tan abstracto que hay muchos procesos interculturales que ocurren dentro de estas llamadas culturas nacionales, como lo sabemos en nuestros contextos.
Entonces, por eso, como ustedes ven con esta vieja gráfica de los años 80, seguimos proyectando la idea de cultura como si fueran circuitos. Era una idea muy atractiva de una antropología culturalista desde los años 40, como si la cultura fuera así como un radio de lo mismo en un determinado ambiente, y la cultura nacional, como quiere decir la gráfica, es el solapamiento de distintas culturas regionales o minoritarias. Cultura, sabemos hoy, es mucho más complejo y mucho más rico, y además mucho más práctico, algo que uno vive, algo que uno habitualiza, que este tipo de circuitos y proyecciones. También en la comunicación intercultural, eso es solo un ejemplo que les menciono, en comunicación intercultural se suele cosificar a menudo la cultura con determinados modelos. Aquí, por ejemplo, tenemos una distinción donde alguien habla de una dimensión horizontal de la cultura, y en el fondo lo que se menciona aquí es la parte visible de la cultura, y después habla del trasfondo, del tronco, de las raíces de esa cultura que no son visibles, que no son percibibles, pero donde están, si no lo pueden ver por ahí, las normas, los valores que son inamovibles según estas teorías. Entonces hay cierta carga de esencialización de normas y valores frente al comportamiento cultural. Y esto lo he tomado de un trabajo sobre la multinacional IBM, donde el autor quiere mostrar que los estadounidenses, en este caso, como una cultura, se alejan mucho en cuanto a normas y valores de las culturas asiáticas, aunque en la superficie del comportamiento de un ejecutivo, por ejemplo, de este tipo de empresas, tiene mucho en común. Y esto, por supuesto, nuevamente cae en la trampa de esencializar la cultura y de percibir la cultura simplemente como algo que tiene que ver con la nacionalidad. También la psicología, que ha aportado mucho a esta cuestión de los estudios interculturales y de la diversidad, la psicología a menudo se queda a un nivel de individuo, y entonces de alguna forma hay un sesgo personalista. Hoy en día la psicología social nos ha enseñado que hay muchas cuestiones que tienen que ver con estereotipos, prejuicios, racializaciones y otras formas de discriminación que no son individuales, que no son personales y que no son patológicas a título individual, sino que son parte de un hábitus colectivo, y por eso son tan difíciles de erradicar. No tiene sentido decir, uno no puede, siendo cultos, siendo educado, uno no debe ser racista, porque no es una cuestión de más o menos cultura. El racismo es una ideología que además los muy cultos se han inventado. Entonces, en ese sentido no es un plus o un menos de cultura el que genera ciertos prejuicios. Y también hay sesgos en esto que algunos llaman teología intercultural o filosofía intercultural, y que a menudo habla de lo intercultural como las grandes civilizaciones, las grandes culturas, y entonces tienes un encuentro de diálogo de saberes, así se llamaba este encuentro, y ves a estos señores que creo que no son muy representativos de la humanidad, pero son como los líderes religiosos, y que supuestamente ahí hay un diálogo de religiones o de culturas, pero claro, es tan abstracto que a ese nivel puede haber, por supuesto, muchísimo entendimiento, porque son los mismos jerarcas que luego hacia abajo tienen sus diferencias bastante interculturales con los de abajo. Entonces, eso también es un sesgo. Y por último, un ejemplo que les quería mostrar, esto es de un caso alemán, pero no le hagan caso a la letra, es simplemente el tipo de noción que hay detrás. Lo llaman el Atlas de las Culturas del Mundo, y los distinguen en cuanto a culturas orientadas a la subsistencia versus culturas orientadas a la maximación de acumulación de capital, o sea, la vertiente economía de subsistencia, economía capitalista es una, y luego culturas de orientación religiosa y culturas de orientación secular. Todo lo digo con mucho cuidado porque no estoy de acuerdo con ese tipo de tipificaciones. Y lo que acaban haciendo, si ustedes lo pueden ver, son poner esos cuadritos que son simplemente nuevamente nacionalidades, son naciones, y los agrupan en criterios civilizatorios que a veces tienen que ver con nombres de continentes, a veces con religiones y a veces con lenguas, como el ámbito anglosajón, etc. Entonces se supone que los países protestantes de Europa son los más desarrollados, porque fíjense la flecha, ¿no? Y América Latina, África, el mundo islámico está por acá, ¿no?
Entonces, nuevamente, se jerarquiza la diversidad cultural para crear una sensación de distancia de que somos tan diferentes en nuestras nociones. Me voy a saltar algunos detalles y voy a pasar al próximo punto. Ahora, teniendo en cuenta esos sesgos que de alguna forma mostramos, ¿cuáles son los enfoques y modelos que hoy en día estamos discutiendo en educación intercultural? En primer lugar, hay unas tendencias globales que tenemos que tener en cuenta. El debate sobre la educación intercultural que nos reúne aquí no ocurre de forma aislada, sino que ocurre en un contexto globalizado donde se imponen ciertas políticas públicas, y una de esas políticas públicas es el de la diversificación multicultural y etcétera. Entonces, lo digo porque por mucho que nos guste este ámbito de trabajo, no seamos ingenuos, somos parte, digamos, de un proceso de cambio. Se dice que los modelos educativos tienen que ser más descentralizados, o con ese término de evolución que se utiliza en el Reino Unido. Se dice que ciertos ámbitos de la educación hay que privatizarlos, y donde no se privatizan, el Estado neoliberal lo que hace es los ONGiza. O sea, hace subcontratas porque ninguna empresa privada le quiere comprar la educación rural en los altos de donde sea. Entonces, en vez de hacerlo yo como el Estado, en vez de hacerlo el mercado, lo hace una organización solidaria que ahora se va a ocupar de la educación rural, por ejemplo. Entonces, estos son procesos que nos generan trampas en cuanto al sistema público educativo. Y para eso también sirve la diversificación curricular, la multiculturalización de la plantilla, etc. Es como parte de la misma jerga. Entonces tenemos que tener siempre una cierta vigilancia en torno a quién está proponiendo qué tipo de modelo educativo. En el contexto latinoamericano, además, este debate de la educación intercultural se inserta en un panorama político en el que predomina el reconocimiento de ciertos derechos de los pueblos originarios, por lo cual la educación intercultural se va casi como un imán hacia estos nuevos ámbitos educativos. No se va a la educación para migrantes, no se va a la educación urbana popular, sino que se va a lo rural indígena, porque ahí hay nuevos espacios, y también se va a conceptos de empoderamiento que originalmente no son latinoamericanos. Lo veremos luego con un ejemplo, pero esta noción de empoderamiento viene de un contexto anglosajón, donde se habla de que las comunidades se empoderan, pero a menudo los que se empoderan son individuos, porque es una noción individualista del multiculturalismo. Lo veremos luego con lo de la Fundación Ford. Pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta para no caer en la trampa de pensar que hay como un proceso natural de que los sistemas educativos tienen que interculturalizarse para estar en el siglo XXI. No. Es una cosa que tiene que ver con cambios en las políticas. Entonces, voy a darles brevemente solo mención de los principales modelos para que los tengamos presente para luego ver qué ocurre aquí en el contexto actual. El modelo más antiguo y tristemente el más exitoso, el que seguimos arrastrando, es un modelo que quiere erradicar la diversidad. La diversidad es un problema y lo que tenemos que hacer con medidas compensatorias, con medidas transitorias, volver a los diferentes, por lo menos en el espacio escolar, volverlos iguales. Es el discurso de la igualdad francés, en el cual la escuela es la fábrica de ciudadanos, y como fábrica de ciudadanos, la diversidad te la quitas de la puerta de entrada, tu diversidad religiosa, tu velo, etcétera, etcétera, porque la diversidad no es tema de la ciudadanía, sino que es un tema privado. Entonces tú puedes hablar tu lengua materna siempre que quieras, pero en tu casa o en tu pueblo, pero en la escuela hay una lengua, que es la lengua de integración de todos. Esto ha caracterizado no solo los grandes estados-naciones, sino también ha caracterizado el indigenismo, aunque no se llamaba así, se hablaba del proceso de aculturación planificada, pues sonaba un poco mejor, pero en el fondo la idea es la misma. Y este esquema clásico, ustedes lo ven con los circulitos, donde desde
el centro rector, como se llamaba, San Cristóbal de las Casas, etc., se irradia cultura hacia el hinterland donde no hay supuestamente cultura. Entonces es un modelo de asimilación unidireccional, desde lo mestizo hacia lo indígena. A lo indígena se le hace la invitación para que se vuelva mestizo. Esto hoy en día ya no es válido en el discurso oficial, pero si analizamos muchos proyectos educativos, entre comillas interculturales, vemos nuevamente esta mentalidad o este hábitus asimilador. Pregúntenle a muchos maestros bilingües por qué no les enseñan su lengua materna, que les ha dado su trabajo, que es la seña de identidad, ¿por qué no se la enseñan a sus hijos? Porque ellos mismos han pasado por esto. Y dicen que en el fondo sé que mi hijo o mi hija lo va a tener más fácil si no habla la lengua indígena. Es triste, pero es una actitud de una gran parte del magisterio. Entonces ahí vemos que la lógica asimiladora la seguimos reproduciendo en las escuelas. Tiene que ver con el normalismo, con la pedagogía, con cómo entendemos la escuela, como decía, como fábrica de ciudadanos iguales. El segundo modelo plantea lo opuesto: reconocer, mantener, promover, festejar, como se quiera, la diversidad. Hay muchos proyectos que intentan hacer esto, recuperar el uso de las lenguas, recuperar trajes, pero a menudo cae en procesos de folclorización, porque a menudo no son los propios actores los que reivindican el mantenimiento de su cultura, sino una instancia externa, llámese CDI, llámese INI, o como se llame en cada época. Hay todo un intento de volver la cultura local o la cultura indígena parte del currículum escolar. Pero en esos intentos, a menudo, lo que es cultura comunitaria vivida se vuelve objeto pedagógico cosificado. Hay un problema de traducción de la cultura comunitaria a la cultura escolar. Y entonces, con estos esquemas de contenidos étnicos, esto viene de un proyecto como Batalla, donde se intentaba que los propios maestros generaran esos contenidos étnicos y se lo agregaran al currículum nacional para de alguna forma volverlo más local. Proyectos de reanimación étnica, varios de ustedes conocerán este tipo de proyectos que a menudo tienen problemas de sustentabilidad a largo plazo, ¿no? Porque es algo que cuando hay ciertos recursos de fuera se puede mantener, pero se va el recurso y la gente no le ve sentido a este tipo de iniciativas porque no están sustentadas en demandas locales, ¿no? El tercer modelo, uno de los más famosos que ustedes conocen, en una época se llamó bilingüismo, biculturalismo, la idea de dos lenguas igual a dos culturas. Hay experiencias positivas en muchas partes del país, del continente y de otros continentes, pero también hay muchísimas experiencias negativas, precisamente por lo que les mencionaba antes, porque en el fondo la lengua no se utiliza como herramienta didáctica o como instrumento, sino que se utiliza como algo transitorio, como para pasar de un estado de bilingüismo entendido como negativo a algo supuestamente positivo, es que todos hablamos la misma lengua y nos entendemos. Entonces, en las experiencias que ha habido, se intenta separar el currículum por áreas y en algunas áreas se utiliza la lengua minoritaria, y algunos dan sí, pero a menudo se queda como materia, como asignatura y no como instrumento didáctico, con lo cual nuevamente la cosificas. Y al alumno le enseñas que geografía se habla en castellano, que historia se habla en castellano, que purépecha, claro, se habla en purépecha, eso no puedes hacer aparte, ¿no? Entonces, no se utiliza la lengua como realmente una herramienta. Esto es algo que ha significado que la llamada educación bilingüe hoy en día puede significar cualquier cosa. Esto es un esquema que Héctor Muñoz una vez elaboró, Rainer elaboró para mostrar que con una educación bilingüe puedes asimilar, puedes preservar, puedes empoderar. O sea, educación bilingüe a menudo, desgraciadamente, no dice nada sobre la direccionalidad del proceso educativo ni sobre el actor que la lleva a cabo. Entonces, esa es una de las principales problemáticas que atraviesa. Quería mencionar un cuarto modelo que oficialmente no se utiliza apenas en el contexto latinoamericano, que es el modelo antirracista que se ha trabajado mucho en el Reino Unido.
El antirracismo a mí me parece interesante, aunque hay, como digo, pocas experiencias aquí, porque lo que hace el antirracismo es de alguna forma reconocer que en sociedades como las nuestras, coloniales, postcoloniales, como queramos tacharla, en sociedades como las nuestras hay una historia de racialización de la diferencia. Y esa es una historia compartida entre minoría y mayoría. Por eso no tiene ningún sentido generar un catálogo deontológico, no seas racista con la otra persona. Ya no los vamos a llamar tribus. Ahora somos buena gente, los llamamos etnias. Pero cuando decimos etnias suena bastante a tribu, ¿no? O sea, entonces lo que hay que hacer es reconocer que detrás hay ideologías de la supremacía grupal, ideologías que intentan naturalizar algo que no es natural. Y por eso hay que deconstruirlo. Es un proceso colectivo de deconstrucción, por lo cual tienes que hacerlo en clases de historia, en clases de ciencias sociales, etc. Y es algo que hay que hacer continuamente, porque nos vamos a encontrar actitudes racistas, comentarios racistas en cualquier contexto. A mucha gente, sobre todo que pertenecemos a grupos hegemónicos o de la mayoría de la sociedad, no nos gusta reconocer eso, pero hasta que no reconozcamos esto, no podemos hablar de empoderamiento, porque tenemos que reconocer que ciertos grupos han sido discriminados y precisamente por eso también acaban autodiscriminándose. Entonces es algo que uno va internalizando, hay que reconocerlo para trabajarlo pedagógicamente. En Estados Unidos y en el Reino Unido es donde más experiencia se tiene con este tipo de proyectos, pero también hay muchos fracasos con los mismos proyectos, porque mal hechos, sobre todo si me refiero así a educación primaria y educación secundaria, mal hechos, los proyectos antirracistas acaban racializando el aula, porque de repente todos hablan sobre lo negro y lo blanco. Entonces, eso es un efecto perverso que a veces ha ocurrido. Para ir terminando esta parte, uno de los modelos más atractivos últimamente, reivindicados a menudo por organizaciones y movimientos indígenas, es el empoderamiento, donde se trata de pasar de la herencia, de la concientización de la educación popular freiriana, pasar a medidas de discriminación positiva. Si reconocemos que nuestras sociedades son racistas o son excluyentes, necesitamos cosas específicas, necesitamos canales específicos para que determinados grupos accedan al poder. Ustedes conocen el debate del feminismo sobre cuotas de poder, y lo mismo se reproduce en el ámbito de la etnicidad, de la raza, de la cultura, etc. Y la idea que hay detrás es que la sociedad de futuro, la sociedad llamada multicultural, nunca va a ser armónica. Esto de la tolerancia, la buena... No. Reconozcamos que nuestros jóvenes, si provienen de un grupo estigmatizado históricamente, necesitan recursos específicos que el niño de papá de clase media alta nunca va a necesitar. El que tiene un determinado tipo de pigmentación de piel necesita ciertos recursos para defenderse que un güerito como yo no va a necesitar. Entonces, ese tipo de cosas hay que reconocer en la sociedad cómo funciona, y eso significa también nuevamente diversificar los programas educativos. No educación intercultural para todos igualmente, sino de forma diferenciada. La educación autónoma, como la que se practica en algunos municipios autónomos, es una forma de entender el empoderamiento de forma más colectiva que individual. Hay varios colegas que trabajan con este tipo de cartillas de autoeducación o de educación propia, como se llama, que es una forma de empoderamiento, pero muchos otros proyectos trabajan más con una visión de empoderamiento individual. Por ejemplo, acompañar a estudiantes indígenas en la educación superior. Ustedes conocerán algunos ejemplos. Bueno, terminando esta parte, haciendo un resumen, lo que tenemos que distinguir es, en primer lugar, qué quiere cada uno de estos modelos. Hay modelos que describen la realidad y hay otros modelos que prescriben soluciones sobre la realidad. Tiene que ver con esto que mencionaba antes del centro normativo. Entonces es muy importante tener también modelos de análisis de la realidad y no solo decir toda educación tiene que ser antirracista o toda educación tiene que ser, etcétera, etcétera, sin antes conocer el contexto en el cual vas a insertar ese modelo educativo. Y en segundo lugar, tenemos que transitar de modelos más estáticos a modelos mucho más dinámicos. Y eso tiene que ver con las nociones que mencionaba antes.
la noción de cultura, la noción de lengua. Cultura no es algo biologizado, cultura no es algo que uno lleva en la sangre. Las culturas cambian continuamente, entonces los modelos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para no encasillar contenidos étnicos. Esto es cultura celtal de toda la vida y de todos los siglos, y esto es lo que hay que conservar y lo nuevo hay que quitarlo. Sino que los modelos de educación pertinente tienen que reflejar también las transformaciones culturales, las culturas juveniles contemporáneas, y no solo dar la sensación de una cultura, digamos, hereditaria o una cultura, en el fondo, que ya no existe. Por otra parte, también significa que rasgos culturales del pasado pueden ser reinventados, pueden ser resignificados para el presente. Entonces, en ese sentido, no tiene mucha utilidad esta noción que a veces tenemos cuando hablamos de cultura indígena, una especie de connotación de autenticidad. La autenticidad no nos sirve. Lo que es auténtico o no es una mirada del arqueólogo. Pero para las culturas contemporáneas, lo que es útil, lo que es pertinente hoy, es su cultura. Y eso además no lo tenemos que decidir como pedagogos, sino lo que deciden las propias comunidades, los propios actores. Y eso también significa que la cultura celtal en los Altos de Chiapas no es lo mismo que la cultura celtal en Cancún, que la cultura celtal en Ciudad de México. O sea, las culturas son dinámicas y esa diversidad cultural hay que reflejarla, porque si no, ningún alumno o alumna se va a identificar con una cultura museográfica o musealizada. Y en este sentido estoy percibiendo una cierta dualidad de modelos que conviven hoy en día aquí en México, imagino que también en otros contextos latinoamericanos. Por una parte, hay modelos más de multiculturalismo que hablan de empoderamiento étnico de las minorías. Estos modelos son importantes, desde mi punto de vista, son limitados por otra parte, pero son importantes. Son modelos en los cuales se visibiliza la diversidad y se reconoce la composición multicultural, por ejemplo, de una institución como la UNACH. Entonces hay programas de visibilización, programas de empoderamiento que son muy importantes. Pero esos programas como tales no transforman las relaciones de poder y no cuestionan el carácter supuestamente monocultural de la institución, porque son programas para minorías. Y en ese sentido, a menudo pueden caer en la trampa del viejo indigenismo. Tenemos indígenas, necesitamos un programa para indígenas. Tenemos afrodescendientes, un programa para... Eso no es intercultural. Es segregador, en el sentido positivo tal vez del término, pero sigue siendo segregador. Entonces, por una parte existe este tipo de programas. Por otra parte, existen programas como los que Cintia Schmerkes acudió como de interculturalidad para todos, donde se habla de la necesidad de desarrollar competencias interculturales, interlingües para todo el alumnado. Y ella lo que siempre hace mucho hincapié es que si solo hablamos de los indígenas, entonces estamos de alguna forma nuevamente identificándonos únicamente con la víctima, pero se sale con las suyas del reducto. O sea, ¿quién ha minorizado a los indígenas? Los no indígenas. ¿Y por qué necesitan los indígenas programas interculturales? ¿Por qué no los no indígenas? Los que se creen monolingües, monoculturales, anglotodos. Ellos son los que necesitarían este tipo de programas. Ellos necesitan competencias. El indígena o la indígena del siglo XXI tiene 5 siglos de competencias interculturales que ha tenido que desarrollar, quiera o no, porque sabe cómo tratar al mestizo, sabe cómo... ¿no? Pero los no indígenas no tenemos competencias interculturales, porque nos seguimos creyendo monoculturales y la diversidad es para nosotros, no para nosotros. Entonces esto es un legado muy problemático y por eso creo que hay que combinar estas dos miradas. Hay que visibilizar y empoderar a quienes están llegando a nuevos niveles educativos desde una posición discriminada, estigmatizada, pero a la vez hay que generar programas que obliguen a los no indígenas o a los que se creen no indígenas. Recuerden la noción de Bonfil Batalla, en México un mestizo es un indígena que no sabe que lo es. O sea, en ese sentido, los que se creen no indígenas necesitan esos programas transversales para que reconozcan la diversidad cultural que lleva el conjunto de la sociedad. Y estos programas, desgraciadamente, no están llegando a los que más lo necesitan. Si
tú solicitas recursos de la DGI o de la CGIB, etcétera, si eres de una comunidad indígena y rural, mejor todavía que urbana, no hay problema. Pero no llegan programas de este tipo a la educación general, básica, a la educación general superior, y ni hablar de la educación privada. Y ahí la única diversidad es un libro de inglés, ¿no? Pero no hay otra fuente de diversidad. Entonces, eso creo que es problemático a largo plazo, porque entonces detrás del recurso de la diversidad hay una lógica de clase, ¿no? De quién la distribuye. Bueno, y en una publicación que por ahí podrán consultar, hemos hecho un intento así como de clasificar distintos enfoques de multi e interculturalidad y de multi e interculturalismo para tener ahí una mayor claridad analítica. Creo que necesitamos modelos que analicen esa diversidad y que no solo propongan determinadas soluciones educativas. En la segunda parte, lo que quisiera ahora hacer es, para el grupo del proyecto que está trabajando, pero también para el seminario, pero también para los demás, sacar algunas conclusiones que tienen que ver con una mirada más de análisis de la diversidad que de proponer modelos para la diversidad. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con dos ejes importantes. Necesitamos programas más reflexivos y autorreflexivos y menos monológicos impuestos desde arriba. Y en segundo lugar, necesitamos miradas cruzadas como las que ustedes están desarrollando en su proyecto. No podemos analizar la educación intercultural de forma aislada para una región o para un país, porque a menudo son cuestiones que solo se ven si sales y vuelves a entrar. Entonces te das cuenta lo que hay de invisibilizado. Entonces mi primer eje de análisis que propongo es visibilizar aquello que los Estados-nación nos han convencido en no visibilizar. El poder no se ve, el que es poderoso no se ve siempre a la víctima. Y por eso los programas los dedicamos siempre a los indígenas, a los afrodescendientes. Necesitamos analizar las estructuras que hacen visibles a unos e invisibles a otros, estigmatizados a unos y estigmatizadores a otros. Y para eso necesitamos regresar a la historia. Un ejemplo del contexto europeo. Cuando comienza la migración marroquí musulmana a España, en el periódico del País se muestra esta gráfica, medio irónica, diciendo la España que mira a la Meca. ¿Por qué lo muestro? Porque eso significa, si España realmente se diera este giro y se volviera musulmana, esto significa que por default España mira a Occidente. Como parte, digamos, de su lógica. Nadie lo dice, pero todo el mundo asume que España es parte de Occidente. Históricamente, cualquier historiador tendría que es una falacia, que no es así. Pero la narrativa nacional es tan fuerte que ya nadie cuestiona eso. Y solo la presencia de un pobre musulmán ya cuestiona toda la identidad nacional. Ya nos van a torcer el cuello y tenemos que mirar hacia la Meca. Segundo ejemplo, en el contexto francés, el mantra de la triada esta de la libertad, libertad, igualdad, solidaridad de la Revolución Francesa siempre se ha traducido en asimilación. Todos iguales. Por eso, libertad para los iguales, etc. Esta chica lo que reivindica son precisamente el legado de la Revolución Francesa, pero en la diferencia. Y por eso utiliza el hijab. No es un símbolo sexual, no es un símbolo religioso. Aquí es un símbolo, podemos decir, nacionalitario étnico. Yo estoy aquí, yo soy francesa, yo me pinto la cara de los colores nacionales y utilizo el hijab. Para obligarte a ti, francesito de a pie, a reconocer que tú mismo estás sesgando la mirada porque los estás excluyendo de la narrativa nacional. Creo que cada Estado-nación tiene ese tipo de problema, de que son lógicas hegemónicas que visibilizan a unos e invisibilizan a otros. Y por supuesto tiene que ver con la historia. Esto es una gráfica del siglo XVIII de cómo unas naciones en Europa estereotipaban a otras naciones. Que el español es flojo, que el alemán es cuadrado, que etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones tienen su historia. Es algo que hoy en día tal vez en la realidad exista, pero existe a partir de la invención de tradiciones que se han estado delimitando mutuamente. Y esto tiene ahora consecuencias para una pedagogía de la diferencia. Aquí ustedes ven un cuestionario de acción afirmativa para cuotas en el caso de Estados Unidos, donde, aunque no lo puedan leer por ahí, tal vez vean que hay toda una definición de quién es American Indian, quién es Asian, quién es Hispanic o incluso quién es White.
Pero para lo que no hay ninguna definición es black. O sea, no hay nada que definir. La negritud solo tiene el color de piel, porque le arrebataron toda la historia, le arrebataron la lengua, entonces black es black. Entonces, ahí vemos que este tipo de cuestionarios no reflejan la realidad. Reflejan lo que él llamaba el indio permitido, hasta dónde se percibe la realidad. Y la realidad en el contexto anglosajón se sigue persiguiendo, en el caso de Estados Unidos, en términos de esclavitud, en términos de narco y porque esa es la lógica que permea su discurso. Y lo vemos si lo comparamos con otro país anglosajón, en este caso en Escocia, Reino Unido, la misma política, acción afirmativa, las mismas cuotas, pero de repente lo único simple de definir es white, puro blanco es nosotros, o sea, ¿quién más? Nosotros, blancos. Pero luego black es un lío para los británicos, porque después de ser black African, black Caribbean, black Hadra, y luego hindú, pakistaní, Bangladesh, etc. Y de repente te das cuenta, no está hablando de la diversidad real, está hablando de su propia historia colonial, es un listado de sus colonias. Y como los inmigrantes luego llegan a la madre patria, regresando, entonces la diversidad en el Reino Unido se percibe con el lente colonial. En el contexto latinoamericano nos pasa algo muy parecido. Seguimos hablando de diversidad, pero en términos racistas. Originalmente el término racista no existía en la época del siglo XVI, pero eran términos de castas. Y castas son constructos pseudo-biológicos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de indios, mulatos, mestizos, sordos, cholos, etcétera? Arrastrando la misma mirada colonial, que es esta. Esto es un retrato del siglo XVIII colombiano, pero puede ser de cualquier país latinoamericano, que es esta célebre tabla de castas, donde hay que inventar un nuevo término, por esto de la limpieza de sangre, de que uno que tiene una cuarta parte, entre comillas, de tal sangre y 3/4 partes, ya necesita un término nuevo. Porque la lógica racista requiere mantener esas distancias, ¿no? En vez de decir mixtos a todos, porque todos somos mixtos, en vez de decir eso, uno va inventando. Y ahora que hablamos de reconocimiento de la diversidad, reconocemos los indios y los negros. O sea, tenemos todavía la misma lente colonial y no nos hemos librado de ese legado histórico, de racializar de esta forma la diversidad. En segundo lugar, es importante, aparte de esta mirada más, digamos, estructural e histórica, en segundo lugar, para tener modelos educativos interculturalmente pertinentes, necesitamos a los sectores, necesitamos escuchar las reivindicaciones y las voces de aquellos que por esa historia anterior han sido negados y han sido silenciados. Y por eso tenemos que rastrear cuáles son las nociones de educación propia, educación comunitaria, aprendizaje en familia, etcétera, que tiene el grupo mismo. No venir de un modelo deductivo, sino inductivamente trabajar con esas voces. Y esto nos dará pistas sobre qué tipo de identidad se requiere. Aquí un célebre ejemplo de Estados Unidos, esta noción de lo hispanic que les gusta a los gringos para clasificar a todo lo del inmigrante hacia el sur, y que nadie aquí en Latinoamérica se identifica como hispanic porque esos son los cachupines, o sea, no nosotros, ¿no? Entonces, eso ha significado que en el contexto de California se haya inventado este nuevo grupo, esta nueva nación o pueblo, chicano. ¿Qué era chicano? Los chicanos son descendientes de mexicanos, pero ellos dicen no somos descendientes de migrantes, somos retornados. Porque recuerden la historia de Aztlán, tal como en la historia de Ortega Chichimeca se cuenta, que Aztlán es el lugar de origen de los aztecas en el norte, las 7 cuevas, etc. ¿Y dónde está el norte? Pues en California. Entonces nosotros no hemos emigrado, nosotros hemos retornado. Los que son inmigrantes son los blanquitos, pero nosotros hemos retornado a nuestro país, con lo cual tenemos derechos como originarios de ese lugar, ¿no? Entonces los chicanos se inventan, cualquier historiador te comentaría lo que sea sobre eso, pero se inventan una identidad, inventan una tradición a partir de su propia historia. Y esta voz chicana hay que tomarla en cuenta en un programa intercultural o multicultural. No puedes venir como historiador y decir mentira, esto es, ¿no? Sino que porque es parte del proceso identitario, tiene que ver con la dignidad del propio. Pero
Pero en tercer lugar, necesitamos, aparte de la mirada a las estructuras, aparte de oír las voces, de visibilizar los actores, también tenemos que observar la praxis, en el sentido más etnográfico de observar, porque una cosa son los deciles, reivindicativos, identitarios, y otras cosas son los haceres. Y eso sabemos perfectamente en la práctica educativa, que entre el dicho y el hecho hay bastante trecho, y entre un proyecto reivindicativo, identitario, étnico, o como queramos llamarlo, muy legítimo, y la práctica cultural o intercultural hay nuevamente bastante trecho. Entonces, somos más diversos en la praxis, ricos en el sentido de diversos, que en el discurso. En el discurso tendemos a hablar de nosotros y los otros, mayoría, minoría, blancos, negros, etcétera, indígenas, mestizos. Pero en la praxis, en el aula, de repente el malo es el profe y nosotros estudiantes de donde sea, de la etnia que sea, de la religión que sea, pero nosotros contra el profe o nosotros contra la institución. Entonces, ahí en la práctica es donde veremos que hay muchísimo más diversidad y muchísimo más fuentes de diversidad que simplemente la cuestión cultural o la cuestión étnica. Y entonces esto tiene que ver con esta red de la identidad que tomo como ejemplo. Todos nosotros participamos de distintas fuentes identitarias y podemos utilizar esta de forma estratégica. Algunos en posiciones hegemónicas más que otros en posiciones más subalternas. Pero esta identidad, esta riqueza de culturas e identidades debería convertirse en una fuente del trabajo pedagógico en el aula y no cosificar esa educación intercultural bilingüe hablando de lengua y de cultura como si fueran cosas hereditarias. Y con eso termino para pasarle a ustedes el micrófono. Muchas gracias.